El libro del cementerio por Neil Gaiman, capítulo 2. Una nueva amiga. Nat era un niño callado, con ojos grises y el cabello entre rubio y castaño, y siempre revuelto. En general era obediente. Tan pronto como empezó a hablar, acosó a los habitantes del cementerio con toda clase de preguntas. ¿Por qué no puedo salir del cementerio? Inquiría. O ¿cómo se hace eso? ¿Qué ha sido él? O ¿quién vive aquí? Los adultos trataban de satisfacer su curiosidad, pero sus respuestas eran evasivas o confusas, o contradictorias, y entonces Nat bajaba hasta la vieja iglesia para hablar con Silas. Al caer el sol, cuando Silas despertaba, se lo encontraba allí esperándole. Siempre contaba con su tutor para que le explicara las cosas de forma clara y precisa, y con la sencillez suficiente como para que Nat le entendiera. No puedes salir del cementerio porque solo dentro de él podemos protegerte. Y por cierto, se dice hecho, no ha sido. Es aquí donde vives y donde vive la gente que te quiere y se preocupa por ti. Fuera de él no estarías a salvo. No de momento, le explicaba Silas. Pero tú sí sales todas las noches, replicaba el niño. Yo soy infinitamente más viejo que tú, amiguito, y puedo ir a cualquier parte sin tener que preocuparme de nada. Y yo también. Ojalá fuera eso cierto, pero solo estarás seguro si te quedas aquí. O bien le decía, ¿que cómo se hace eso? Verás, hay ciertas habilidades que se adquieren por medio del estudio, otras con la práctica y otras con el tiempo. Seguramente no tardarás mucho en dominar las técnicas de la desaparición, el deslizamiento y la de caminar entre sueños. Pero hay otras facultades que no están al alcance de los vivos, y para desarrollarlas tendrás que esperar un poco más. Sin embargo, estoy completamente seguro de que hasta esas acabarás por dominarlas con el tiempo. En cualquier caso, te concedieron la ciudadanía honoraria, de modo que estás bajo la protección del cementerio. Mientras permanezcas dentro de sus límites, podrás ver en la oscuridad, con libertad de moverte por lugares que normalmente les están vetados a los vivos, y ser invisible a los ojos de estos. A mí también me otorgaron la ciudadanía honoraria, aunque en mi caso el único privilegio que lleva asociado es el derecho a residir en el cementerio. Yo de mayor quiero ser como tú, dijo Nat, tirándole del labio inferior. No, replicó Silas de forma contundente, no quiero ser como yo. Una vez Silas dijo, ¿quieres saber quién está enterrado ahí? Pues mira, fíjate, normalmente está escrito en la lápida, ¿sabes leer? ¿Te han enseñado el alfabeto ya? ¿El alfa qué? Silas venía a la cabeza, pero no dijo nada. Los señores Owens no habían tenido ocasión de aprender a leer con fluidez cuando estaban vivos, y además en el cementerio no había cartilla de lectura. A la noche siguiente, Silas se presentó en la acogedora tumba de los Owens con 3 libros muy grandes, 2 cartillas de lectura con las letras impresas en colores muy vivos, A de árbol, B de barco, y un ejemplar del gato Garabato. También traía papel y un estuche con lápices de colores. Y con todo ese material se llevó a Nat a dar un paseo por el cementerio. De vez en cuando se agachaban junto a alguna de las lápidas más nuevas y Silas colocaba los dedos de Nat sobre las letras grandes. Y le enseñaba a reconocer las letras del alfabeto, empezando por la puntiaguda A mayúscula. Todos los días Nat cogía el papel y los lápices y paseaba por entre las tumbas, copiando con esmero los nombres, palabras y números grabados en las lápidas. Por las noches, antes de que Silas abandonara el cementerio, le pedía a su tutor que le explicara el significado de qué había escrito, y le hacía traducir los fragmentos en latín, pues los Owens tampoco lo entendían. Era un día de primavera muy soleado. Los abejorros zumbaban entre las aulagas y los jacintos silvestres que crecían en un rincón del cementerio, mientras Nat, tumbado en la hierba, observaba las idas y venidas de un escarabajo que correteaba por la lápida de George Reader, su esposa Dorcas y su hijo Sebastián, Fideles ad mortem. Nat había terminado de copiar la inscripción y estaba absorto observando el escarabajo cuando oyó una voz que decía, «Hola, ¿qué estás haciendo?» Alzó la vista y vio que había alguien detrás de la mata de aulagas. «Nada», replicó Nat, y le sacó la lengua.
Por un momento la cara que se veía por entre las aulagas se transformó en una especie de basilisco con los ojos desorbitados que también sacaba la lengua, pero enseguida volvió a adoptar la apariencia de una niña. Increíble, exclamó Nat, visiblemente impresionado. Pues sé poner caras mucho mejores. Mira esta, dijo la niña, y estiró la nariz hacia arriba con un dedo mientras sonreía de oreja a oreja. Entornaba los ojos e hinchaba los mofletes. ¿Quién soy? No sé. Un cerdo, tonto. Ah, exclamó Nat y preguntó, ¿como en C de cerdo? Pues claro, espera un momento. La niña salió de atrás de las aulagas y se acercó a Nat, que se puso en pie para recibirla. Era un poco mayor que él, más alta, y los colores de su ropa eran muy llamativos, amarillo, rosa, naranja. Nat, envuelto en su humilde sábana, se sintió incómodo con su aspecto gris y desaliñado. ¿Cuántos años tienes?, preguntó la niña. ¿Qué haces aquí? ¿Vives aquí? ¿Cómo te llamas? No lo sé, respondió Nat. ¿No sabes cuál es tu nombre?, preguntó la niña. ¿Cómo no vas a saberlo? Todo el mundo sabe cómo se llama. Trolero. Sé perfectamente cómo me llamo y también sé lo que estoy haciendo aquí. Lo que no sé es la otra cosa que has dicho. ¿Cuántos años tienes? Nat asintió. A ver, dijo la niña. ¿Cuántos tenías en tu último cumpleaños? No sé, nunca he tenido un cumpleaños. Todo el mundo tiene cumpleaños. ¿Me estás diciendo que nunca has apagado las velas? ¿Ni te han regalado una tarta y todo eso? Nat negó con la cabeza. La niña le miró con ternura. Pobrecito, qué pena. Yo tengo 5 años. Seguro que tú también tienes 5. El niño asintió con entusiasmo. No tenía la más mínima intención de discutir con su nueva amiga. Le hacía sentir muy bien. Le dijo que se llamaba Scarlett Amber Perkins y que vivía en un piso que no tenía jardín. Su madre estaba sentada en el banco al pie de la colina leyendo una revista y le había dicho a Scarlett que debería de estar de vuelta en media hora. Hacer un poco de ejercicio y no meterse en líos ni hablar con desconocidos. Yo soy un desconocido, dijo Nat. No, que va, replicó ella sin vacilar. Eres un niño y también eres mi amigo. Así que no puedes ser un desconocido. Nat no sonreía mucho, pero en aquel momento sonrió de oreja a oreja y con verdadera alegría. Sí, soy tu amigo. ¿Y cómo te llamas? Nat de Nadia. La niña se echó a reír. ¡Qué nombre tan raro! ¿Y qué estabas haciendo? Letras, respondió Nat. Estoy copiando las letras de las lápidas. ¿Me dejas que te ayude? En un primer momento, Nat sintió el impulso de negarse. Eran sus lápidas, ¿no? Pero enseguida se dio cuenta de que era una tontería y pensó que algunas cosas pueden resultar más divertidas si se hacen a la luz del día y con un amigo. Vale, contestó. Se pusieron a copiar los nombres que había en las lápidas. Scarlett le enseñaba a Nat a pronunciar las palabras y los nombres que no conocía. Y Nat le explicaba a Scarlett lo que significaban las palabras que estaban en latín, aunque solo se sabía unas cuantas. Perdieron la noción del tiempo y les pareció que no había pasado ni un minuto cuando oyeron una voz que gritaba. ¡Scarlett! La niña le devolvió rápidamente los lápices y el papel. Tengo que irme, le dijo. ¿Nos veremos otro día?, replicó Nat. Volveremos a vernos, ¿verdad? ¿Dónde vives?, le preguntó ella. Pues aquí, respondió Nat, y se quedó mirándola mientras se alejaba corriendo colina abajo. De camino a casa, Scarlett le contó a su madre que había conocido a un niño que se llamaba Nat y que vivía en el cementerio, y que había estado jugando con él. Por la noche, la mamá de Scarlett se lo contó al papá de Scarlett, y este dijo que, según tenía entendido, era bastante habitual que los niños de esa edad inventaran amigos imaginarios, y que no debería de preocuparse, y que tenía mucha suerte de tener una reserva natural tan cerca de su casa. Excepto en aquel primer encuentro, Scarlett no volvió a ver a Nat sin que él la viera primero. Los días que no llovía, su padre o su madre la llevaban al cementerio y se sentaban en un banco a leer mientras Scarlett correteaba por el sendero, alegrando el paisaje con sus vistosas ropas de color verde, fosforescente o naranja o rosa. Luego, más temprano que tarde, se encontraba con una carita de expresión muy seria y ojos grises, que bajo una mata de pelo rubio y alborotado la miraba fijamente. Entonces Nat y ella se ponían a jugar al escondite, o a trepar por ahí,
o a observar discretamente a los conejos que había detrás de la vieja iglesia. Nat le presentó a Scarlett a algunos de sus otros amigos, y la niña no parecía importarle el hecho de no verlos. Sus padres habían insistido tanto con eso de que Nat era un niño imaginario y que no pasaba absolutamente nada porque tuviera un amigo de esos. Los primeros días, su madre incluso se empeñó en poner un cubierto más en la mesa para Nat, que a Scarlett le pareció de lo más normal que Nat tuviera sus propios amigos imaginarios. Él se encargaba de transmitirle a Scarlett lo que decían. Bartlemy dice que si por un arcano, por si un acaso habéis metido la testa en un jugo de ciruelas, decía. Pues lo mismo le digo. ¿Y por qué habla de esa forma tan rara? ¿Qué dice de una cesta? Yo no tengo ninguna cesta. Testa, no cesta. Quiere decir la cabeza, le respondió Nat. Y no habla raro, es que es de otra época. Entonces hablaban así. Scarlett estaba encantada. Era una niña muy lista que pasaba demasiado tiempo sola. Su madre trabajaba como profesora de lenguas y literatura para una universidad a distancia, por lo que no conocía personalmente a ninguno de sus alumnos, que le enviaban sus trabajos por correo electrónico. Ella los corregía y se los devolvía por correo electrónico, también felicitándolos cuando lo hacían bien o señalándoles lo que debían mejorar. El padre de Scarlett era profesor de física de partículas. El problema, le explicó a Nat, era que había demasiada gente que quería enseñar física de partículas y muy poca gente que quisiera aprenderla. Y por eso ellos se pasaban la vida mudándose de una ciudad a otra, porque siempre que su padre aceptaba un trabajo nuevo, pensaba que acabarían dándole una plaza fija, pero al final nunca lo contrataban. ¿Qué es eso de física de partículas?, le preguntó Nat. Scarlett se encogió de hombros y respondió, pues verás, están los átomos, que son unas cositas tan pequeñas que no se pueden ver, y que es de lo que estamos hechos, ¿no? Y luego hay cosas que son todavía más pequeñas que los átomos, y eso en esencia es la física de partículas. Ned asintió con la cabeza y llegó a la conclusión de que el padre de Scarlett debía de interesarle sobremanera las cosas imaginarias. Todas las tardes Ned y Scarlett paseaban juntos por el cementerio, recorrían con el dedo las letras grabadas en las lápidas para poder descifrar las palabras allí escritas, y a continuación las copiaban en el papel. Ned le contaba a Scarlett lo que sabía de la gente que habitaba cada tumba o mausoleo, y ella le explicaba cuentos o le hablaba del mundo que había más allá de la verja del cementerio. Los coches, los autobuses, la televisión, los aviones, Ned los había visto volar por el cielo, y pensaba que eran unos pájaros de plata que hacían mucho ruido. Pero hasta ese momento no había sentido la menor curiosidad por saber algo más de ellos. Nat, por su parte, le contaba cosas sobre las distintas épocas en que habían vivido las personas que estaban enterradas en aquellas tumbas. Le habló, por ejemplo, de Sebastian Rieder, que había estado una vez en Londres y había visto a la reina, una señora gorda con gorro de piel que miraba a todo el mundo por encima del hombro, y no hablaba inglés. Sebastian Rieder no se acordaba ya de qué reina era la que había visto, pero le parecía recordar que no había reinado mucho tiempo. ¿Y qué año fue ese?, le preguntó Scarlett. Pues antes de 1583, porque en su lápida dice que murió ese año. ¿Quién es el más viejo de todos los que están enterrados en este cementerio?, le preguntó Scarlett. Ned reflexionó unos segundos con el ceño fruncido antes de responder. Seguramente Cayo Pompeyo. Vino aquí 100 años antes de que llegaran los primeros romanos. Me ha hablado de eso alguna vez. Le gustaban mucho las calzadas. ¿Y es el más viejo de todos? Me parece que sí. ¿Podemos jugar a la casita en esas casas de piedra? No puedes entrar. Está cerrada con llave. Todas las están. ¿Y tú sí puedes entrar? Claro. ¿Y por qué yo no? Cosas del cementerio, le explicó. Yo tengo la ciudadanía. Por eso puedo entrar en todas partes. Pero yo quiero jugar a la casita en esa casa de piedra. No puedes, ya te he dicho. Pues eres muy malo. No, malísimo. No. Scarlett metió las manos en los bolsillos de su anorak y echó a andar colina abajo sin despedirse siquiera, convencida de que Nat le ocultaba algo, pero sospechando al mismo tiempo que no se estaba haciendo justa con él.
cosa que le fastidiaba todavía más. Aquella noche, mientras cenaban, Scarlett preguntó a sus padres si había gente viviendo en Inglaterra antes de que llegaran los romanos. ¿Dónde has oído hablar de los romanos?, quiso saber su padre. Todo el mundo sabe de los romanos, respondió ella muy repipí. ¿Había alguien o no? Estaban los celtas, dijo su madre. Los celtas ya vivían aquí cuando llegaron los romanos. Fue el pueblo que tuvieron que conquistar. En el banco de al lado de la iglesia, Nat sostenía una conversación similar. ¿El más viejo?, dijo Silas. Pues la verdad es que no lo sé, Nat. El más viejo de los que yo conozco es Cayo Pompeyo. Pero ya había gente viviendo aquí antes de la llegada de los romanos. Hubo diversos pueblos que se establecieron aquí mucho antes que ellos. ¿Qué tal vas con las letras? Bien, creo. ¿Cuándo me vas a enseñar a escribir todo seguido? Silas reflexionó unos instantes. Hay personas muy cultas aquí enterradas y estoy segura de que podré convencerlo a unos cuantos para que te den clase. Haré algunas preguntas. Nat se puso como loco. Empezó a imaginar un futuro en el que podía leer cualquier cosa, un futuro lleno de cuentos por descubrir. En cuanto Silas abandonó el cementerio para ocuparse de sus cosas, Nat fue hasta el sauce que había junto a la vieja capilla y llamó a Cayo Pompeyo. El provecto romano salió de su tumba bostezando. «Ah, eres tú el niño vivo», dijo. «¿Cómo estás, niño vivo?» «Muy bien, señor». «Estupendo, me alegro mucho». El cabello del romano se veía blanco bajo la luz de la luna, y llevaba puesta la toga con lo que le habían enterrado, además de una gruesa camiseta y un calzón largo debajo, porque hacía mucho frío en aquel rincón del mundo. De hecho, el único lugar en el que había pasado más frío que allí había sido en Hibernia, un poco más al norte, donde los hombres eran más animales que humanos, y cubrían su cuerpo con pieles de color naranja. Eran tan salvajes que ni siquiera los romanos pudieron conquistarlos, así que se limitaron a construir un muro para confinarlos a su invierno perpetuo. ¿Es usted el más viejo?, le preguntó Nat. ¿Quieres decir el más viejo del cementerio? Sí, en efecto. ¿Entonces fue usted el primero en ser enterrado aquí? El romano vaciló por un momento. Prácticamente el primero, respondió. Hubo otro pueblo que se estableció en la isla antes que los celtas. Uno de ellos fue enterrado aquí. Oh, Nat se quedó pensando un momento. ¿Y dónde está su tumba? Cayo señaló hacia la cumbre de la colina. ¿Allá arriba?, preguntó Nat. Cayo negó con la cabeza. Entonces, el romano se inclinó y le revolvió el pelo. En la colina, en el interior de la colina. Yo fui traído aquí por mis amigos y detrás venían las autoridades locales y los mimos portando las máscaras funerarias de mi mujer, que murió a causa de una fiebre en Camolodum, y de mi padre, muerto en una escaramuza en la frontera de la Galia. 300 años después de mi deceso, un granjero que iba buscando nuevos pastos para su ganado, descubrió la roca que cubría la entrada. La apartó y se adentró en las entrañas de la colina, pensando que a lo mejor encontraba un tesoro escondido. Salió poco tiempo después y sus negros cabellos se habían vuelto tan blancos como los míos. ¿Y qué fue lo que vio? Cayo tardó un segundo en contestar. Nunca explicó nada y no volvió a entrar. Colocaron de nuevo la roca en su sitio y con el tiempo la gente se olvidó. Pero posteriormente, hace 200 años, cuando construyeron el panteón de Frauweiser, la volvieron a encontrar. El joven que lo encontró soñaba con hacerse rico. Así que no se lo dijo a nadie y tapó la entrada con el ataúd de Ephraim Pfeiffer. Una noche, creyendo que nadie lo veía, se dejó bajar. Y tenía el pelo blanco cuando salió. No salió. Vaya. Entonces, ¿sigue allá adentro? Cayo negó con la cabeza. No lo sé, joven Owens, pero yo lo sentí hace mucho tiempo cuando este lugar estaba vacío. Noté que había algo allí en el interior de la colina, esperando. ¿Y qué es lo que está esperando? Yo únicamente sentí que esperaba nada más, dijo Cayo Pompeyo. Scarlett llevaba un enorme libro con ilustraciones. Se sentó al lado de su madre en el banco verde que había junto a la puerta del cementerio y se puso a leer mientras su madre hojeaba un suplemento educativo. Scarlett disfrutaba del sol primaveral
mientras trataba de ignorar al niño que le hacía gestos, primero desde atrás de un monumento, cubierto de hiedra, y después, cuando ella decidió no volver a mirar en esa dirección, desde detrás de una lápida. Nat gesticulaba frenéticamente. Scarlett lo ignoró. Finalmente dejó el libro sobre el banco. Mami, me voy a dar una vuelta. Pero no te apartes del sendero, cariño. Siguió por el camino hasta dar la vuelta a la esquina y vio que Nat hacía señas desde un poco más arriba. Ella le sacó la lengua. He averiguado algunas cosas, dijo Scarlett. Yo también, replicó Nat. Hubo un pueblo antes que los romanos, le explicó. Le explicó a Scarlett, mucho antes vivían, quiero decir, cuando morían los enterraban en estas colinas con tesoros y cosas así, y se llamaban túmulos. Claro, dijo Nat, eso lo explica todo. ¿Quieres ver uno? ¿Ahora? Scarlett no parecía muy decidida. Es una trola, no tienes ni idea de dónde hay uno, ¿a qué no? Además ya sabes que hay sitios donde yo no puedo entrar. Scarlett le había visto atravesar las paredes como si fuera una sombra. Nat sacó una gigantesca y oxidada llave de hierro. La encontré en la capilla, dijo Nat. Creo que abre casi todas las puertas de allá arriba. Usan la misma llave para todas ellas, por comodidad. Los niños subieron juntos a la empinada cuesta. ¿Seguro que me está diciendo la verdad? Nat asintió con la cabeza, con una tímida sonrisa de felicidad. Vamos, le dijo Scarlett. Era un perfecto día de primavera y el aire vibraba con el canto de los pájaros y el zumbido de las abejas. Los narcisos se mecían con la brisa y se veían también algunos tulipanes tempraneros salpicados por toda la ladera. El azul de las no me olvides y el amarillo de las redondas prímulas destacaban sobre el verde tapiz de hierba. Los niños continuaron subiendo hasta el pequeño mausoleo de Fraubacher. De diseño sencillo y anticuado, representaba una casita de piedra con una verja de metal que hacía las veces de puerta. Nat la abrió con una llave y entraron. Es un agujero, le explicó Nat. Una puerta, está detrás de uno de los ataúdes. Encontraron la entrada detrás de un ataúd situado en la repisa del fondo. Era un agujero muy pequeño, de modo que había que tumbarse en el suelo para poder entrar. Es ahí abajo, le dijo Nat. Tenemos que bajar por ahí. De pronto Scarlett pensó que toda aquella aventura ya no le parecía tan divertida. Está muy oscuro allá abajo. No vamos a ver nada. Yo no necesito luz para ver, al menos dentro del cementerio. Pero George sí, replicó Scarlett, y está muy oscuro. Nat se puso a pensar en qué le diría a su amiga para tranquilizarlo. Algo como, ahí abajo no hay nada malo. Pero con lo que Cayo Pompeyo le había contado sobre aquel hombre que había salido con todo el pelo blanco y aquel otro que nunca volvió a salir, sabían que no podía decirle una cosa así sin sentirse culpable. Así que al final resolvió, bajaré yo, tú espérame aquí. Scarlett frunció el ceño. ¿Me vas a dejar aquí sola? Bajo rápido a ver quién hay ahí y subo enseguida a contártelo todo. Nat se tumbó en el suelo y se introdujo por el agujero. Dentro había espacio suficiente para ponerse de pie y distinguió también unos escalones cavados en la propia roca. Ahora voy a bajar por la escalera, anunció. ¿Hay que descender mucho? Yo diría que sí. Si me llevas de la mano y me vas diciendo dónde poner los pies, dijo Scarlett, puedo ir contigo, pero tienes que ayudarme para que no me caiga. Vale, aceptó Nat. Y la niña se echó al suelo y entró a gatas por el agujero. Puedes ponerte de pie, le dijo Nat, cogiéndola de la mano. Justo aquí empiezan los escalones. Solo tienes que dar un paso más. Eso es. Espera. Deja que yo baje delante. ¿De verdad puedes ver cuando está todo tan oscuro? No tan bien como a plena luz, dijo Nat, pero sí veo. Bajaron por la escalera hacia el interior de la colina. Nat guiaba a Scarlett para que no tropezara, y mientras le iba describiendo lo que veía. La escalera sigue hacia abajo. Los escalones son de piedra y el techo también.
Y en esta pared hay un dibujo. ¿Cómo es? Una C de cerdo grande y peluda, me parece, y tiene cuernos. Luego hay otro dibujo que parece un nudo o algo así. Están grabados en la roca, no solo pintados. ¿Lo notas? Colocó los dedos de la niña sobre el dibujo grabado en la roca. Sí, es verdad, exclamó ella. A partir de aquí, los escalones se hacen más anchos. Estamos llegando a un espacio grande y como una gruta. Pero la escalera sigue bajando. No te muevas. Vale. Ahora yo estoy justo entre el espacio grande y tú. Ven tocando la pared con la mano izquierda. Los niños siguieron bajando. Un escalón más y llegamos al suelo, le dijo Nat. Ten cuidado, no es plano del todo. La escalera iba a parar a una gruta más pequeña. Había una laja de piedra en el suelo y una repisa baja en un rincón con varios objetos pequeños encima. Se veían huesos por todo el suelo, huesos muy viejos, pero justo delante de las escaleras había un esqueleto vestido con los harapados de un abrigo largo marrón. El joven que soñaba con hacerse rico, pensó Nat. Seguro que se resbaló y cayó por la escalera. Oyeron una especie de siseo alrededor, como una serpiente que avanzaba sobre un lecho de hojas secas. Scarlett le apretó la mano. ¿Qué es eso? ¿Ves algo? No. La niña dejó escapar un sollozo entonces. Entonces Nat vio algo, y sin necesidad de preguntar, supo inmediatamente que ella también lo veía. Una luz al final de la habitación les permitió ver a un hombre que caminaba hacia ellos, y Nat oyó que Scarlett ahogaba un grito. El hombre parecía bien conservado, pero era evidentemente que hacía mucho tiempo que había muerto. Su piel estaba toda cubierta de dibujos, pensó Nat, o de tatuajes, pensó Scarlett. Llevaba un collar hecho de largos y afilados dientes. Soy el amo y señor de este lugar, dijo el hombre, y sus palabras sonaban tan antiguas y guturales que no parecían palabras. Lo guardo de todo aquel que quiera destruirlo. Sus ojos parecían enormes, pero Ned se fijó en que daba esa impresión porque tenían un círculo azulado alrededor, así que parecía un búho. ¿Quién eres?, le preguntó Ned, apretando con fuerza la mano de Scarlett. El hombre índigo hizo oídos sordos a la pregunta. Se limitó a mirarles con aire feroz. Abandonad este lugar enseguida. Nada oyó estas palabras dentro de su cabeza, palabras que de nuevo le sonaron como un gruñido gutural. ¿Nos va a hacer algo malo?, preguntó Scarlett. No lo creo, contestó Nat. Luego le habló al hombre índigo tal como le habían enseñado a hacer. Tengo la ciudadanía de este cementerio y puedo ir a donde yo quiera. El hombre índigo no reaccionó en absoluto, y esto desconcertó por completo a Nat, porque hasta los habitantes más irascibles del cementerio se calmaban al oír esa declaración. Entonces preguntó, «Scarlett, ¿tú lo ves?» «Pues claro que lo veo, es un hombre grande y peligroso, lleno de tatuajes y quiere matarnos. Nat, dile que se vaya». El niño miró los restos del hombre de abrigo marrón azulado en el suelo. Había un farol roto. Intentó salir corriendo, dijo en voz alta. Salir corriendo porque tenía miedo y resbaló o se tropezó con los escalones y se cayó. ¿De quién hablas? Del hombre que está tirado en el suelo. Scarlett parecía muy enfadada, además de perpleja y asustado. ¿Qué hombre? Yo no veo más hombre que el tipo de los tatuajes. Y entonces, como para asegurarse de que los niños sabían que él estaba ahí, el hombre índigo echó hacia atrás la cabeza y profirió una serie de gritos y quiebros tan terroríficos que Scarlett apretó la mano de Nat hasta clavarle las uñas. Nat, sin embargo, ya no estaba asustado. Me arrepiento de haber dicho que eran imaginarios, dijo Scarlett. Ahora sí creo en ellos, son reales. El hombre índigo levantó algo por encima de su cabeza. Parecía una piedra plana y afilada. Todos los que invaden este lugar morirán, gritó con su extraña voz gutural. Nat pensó en el hombre cuyos cabellos se le volvieron blancos después de ver la cueva y que nunca quiso volver ahí a hablar de lo que había visto. No, dijo Nat. Creo que tenía razón. Creo que este sí lo es. ¿Es qué? Imaginario. No digas tonterías, dijo Scarlett, lo estoy viendo. Justo dijo Nat. Y tú no puedes ver a los muertos. Echó un vistazo a su alrededor y dijo en voz alta. Ya puedes dejarlo, sabemos que no eres real. Te voy a comer el hígado, aulló el hombre índigo. No, tú no vas a comer nada, exclamó Scarlett con un aspaviento. Ned tiene razón. Y volvieron a Nat y le dijo, estoy pensando que a lo mejor es un espantapájaros. ¿Qué es un espantapájaros?, preguntó Nat.
Es una cosa que los agricultores ponen en los sembradíos para espantar a las aves. ¿Y por qué hacen eso? A Nat le gustaban los pájaros, le parecían unos animalitos muy curiosos y además ayudaban a mantener limpio el cementerio. Pues no lo sé muy bien, se lo preguntaré a mamá, pero una vez vi uno desde el tren y pregunté qué era. Los pájaros creen que es una persona de verdad, pero no lo es. Es una especie de muñeco que parece una persona y sirve para espantar a los pájaros. Nat volvió a mirar a su alrededor y dijo, sea quien seas, no sirve de nada, no nos asustas. Sabemos que todo esto no es real, así que para. El hombre índigo se detuvo. Se subió a la laja de piedra y se tumbó sobre ella, y de pronto desapareció. Scarlett notó cómo la gruta se sumía de nuevo en la oscuridad. Justo entonces volvió a percibir aquel sonido envolvente que se oía cada vez más alto, como si algo hubiera dado vueltas alrededor de la cueva. Una voz dijo, somos el sanguinario. A Nat se le erizaron los pelos de la nuca. La voz que oía dentro de su cabeza sonaba muy antigua y muy árida, como la caricia de una rama seca en el cristal de la capilla, y tuvo la impresión de que había varias voces hablando al unísono. ¿Has oído eso?, le preguntó Scarlett. Yo no he oído nada, solo percibo un sonido resbaloso y tengo una sensación muy rara, parecido a un nudo en el estómago, como si fuera a pasar algo horrible. No va a pasar nada malo, aseguró Nat, y luego en voz alta preguntó, ¿qué sois? Somos el sanguinario, custodiamos y protegemos. ¿Y qué es lo que protegéis? El lugar donde descansa el amo. Este es el más sagrado de todos los lugares sagrados y el sanguinario lo guarda. No podéis tocarnos, dijo Nat. Lo único que podéis hacer es asustar. Las voces hablaban en tono petulante. El miedo es una de las armas del sanguinario. ¿Acaso ese viejo broche, una copa o un pequeño puñal de piedra son los tesoros de tu amo?, preguntó Nat mirando hacia la repisa. No tienen muy buen aspecto que digamos. El sanguinario guarda los tesoros, el broche, el cáliz y el puñal. Nos lo guardamos hasta que el arma retorne, porque retornará, siempre retorna. ¿Cuántos sois? Pero el sanguinario no respondió. Nat tenía la sensación de que su cerebro estaba lleno de telarañas, así que sacudió la cabeza con fuerza para intentar despejarse. Luego apretó la mano de Scarlett. Deberíamos irnos, le dijo. La llevó hacia la escalera, sorteando el cadáver del abrigo marrón, y al reparar en él, pensó, si este hombre no se hubiera asustado y no hubiera caído por las escaleras, se habría sentido muy decepcionado al descubrir que aquí no había ningún tesoro. Los tesoros de hace 10.000 años no eran como los tesoros de hoy en día. Nat guió a Scarlett con mucho cuidado para que no tropezara al subir la escalera, y finalmente llegaron a la salida en el mausoleo de Frostweiser. El sol de finales de primavera se colocaba por entre los barrotes de la verja y las grietas de las paredes. Y ante aquel resplandor tan intenso e inesperado, Scarlett tuvo que taparse los ojos. Los pájaros cantaban entre la maleza y un abejorro pasó zumbando por su lado. Todo era sorprendentemente normal. Nat abrió la verja del mausoleo y una vez afuera volvió a cerrarlo con llave. Las vistosas ropas de Scarlett estaban llenas de mugre y telarañas, y la cara y las manos de piel oscura tenían tanta polvo que parecían blancas. Un poco más abajo unos cuantos alguienes, gritaban en voz a cuello con desesperación. Alguien preguntó, ¿Scarlett? ¿Eres Scarlett Perkins? Y Scarlett contestó, sí, ¿qué pasa? Y antes de que ella o Nat tuvieran tiempo de comentar lo que habían visto en la cueva o de hablar del hombre índigo, apareció una mujer con chamarra fluorescente, con la palabra policía escrita en la espalda, que le preguntó a Scarlett si estaba bien, dónde había estado metida y si alguien había intentado secuestrarla. A continuación se puso a hablar por radio para informar que habían encontrado a la niña. Nat se unió discretamente a ellas y juntos iniciaron el descenso. La puerta de la capilla estaba abierta y los padres de Scarlett esperaban dentro, acompañados por otra mujer policía. La madre estaba hecha un mar de lágrimas y el padre hablaba por el móvil. Ninguno de ellos advirtió la presencia de Nat, que los observaba desde un rincón de la capilla. Le preguntaron a Scarlett qué le había pasado y ella respondió con tanta sinceridad como pudo. Les habló de un niño llamado Nat que la había llevado al interior de la colina, donde todo estaba muy oscuro. Les explicó que ahí se les había aparecido un hombre con muchos tatuajes, pero que no era un hombre de verdad, sino un espantapájaros.
Le dieron una chocolatina y le limpiaron la cara y le preguntaron si el hombre de los tatuajes iba en moto. Los padres de Scarlett, una vez pasado el susto y la preocupación, estaban muy enfadados entre sí y con Scarlett, y se culpaban mutuamente por dejar que la niña jugara en un cementerio. Por mucho que fuera una reserva natural, y decían que hoy en día el mundo se ha convertido en un lugar muy peligroso, y que si uno perdía de vista a sus hijos, aunque solo fuera por un segundo, corría el riesgo de que le pasara cualquier cosa, especialmente con una niña como Scarlett. La madre de Scarlett empezó a sollozar y eso hizo que Scarlett se echara a llorar. Y una de las mujeres policías se puso a discutir con el padre de Scarlett, que le decía que él pagaba religiosamente sus impuestos y por lo tanto pagaba también su sueldo. Y ella le decía que también pagaba religiosamente sus impuestos, por lo que probablemente pagaba a sí mismo el sueldo de él. Y mientras tanto Nat las observaba desde un rincón de la capilla, sentada entre las sombras sin que nadie advirtiera su presencia, ni siquiera Scarlett, y siguió mirando y escuchando hasta que se cansó. A estas alturas había empezado a atardecer en el cementerio, y Silas encontró a Nat en lo alto de la colina, cerca del anfiteatro, contemplando la ciudad desde aquel privilegiado mirador. Se quedó a su lado sin decir una palabra, como era su costumbre. Ella no tiene la culpa de nada, dijo Nat. Yo soy el que tiene la culpa. La he metido en un lío. ¿A dónde la llevaste?, le preguntó Silas. Al centro de la colina, a ver la tumba más antigua. Pero resulta que ahí no hay nadie, solo una especie de serpiente que se llama el sanguinario, y está ahí para asustar a la gente. Fascinante. Bajaron juntos por la colina y vieron cómo la policía volvía a cerrar la iglesia con llave. También vieron a Scarlett y a sus padres, que salieron juntos del cementerio y se perdieron en la oscuridad de la noche. La señorita Burroughs te enseñará a escribir todo seguido, anunció Silas. ¿Has terminado de leer El gato garabato? Sí, contestó Nat. Lo terminé hace siglos. ¿Podrías traerme más libros? Eso espero, replicó Silas. ¿Crees que volveré a verla alguna vez? ¿A la niña? Lo dudo mucho. Pero Silas se equivocaba. 3 semanas más tarde, en una tarde gris, Scarlett regresó al cementerio acompañada de su padre y su madre. Le insistieron mucho que se quedara donde ellos pudieran verla, aunque se cambiaron varias veces de sitio para asegurarse de que no la perdieran de vista, ni un solo momento. De vez en cuando la madre de Scarlett comentaba escandalizada lo morboso que resultaba todo aquello, y cuánto se alegraba de saber que pronto se marcharían de ahí para siempre. Cuando vio que los padres de Scarlett se ponían a charlar, Nat la saludó. Hola, hola, dijo Scarlett en voz muy baja. Creí que no volvería a verte. Les dije que no me iría con ellos si no me traían aquí una última vez. ¿Irte? ¿A dónde? A Escocia. Allí hay una universidad para que papá enseñe física de partículas. Caminaron juntos por el sendero. Una niña pequeña con un anorak naranja y un niño pequeño con una túnica gris. ¿Y está muy lejos de Escocia? Sí. Oh, esperaba que estuvieras aquí para decirte adiós. Yo siempre estoy aquí. Pero tú no estás muerto, ¿verdad, Nadia Owens? Claro que no. Entonces no puedes quedarte aquí el resto de tu vida, ¿no? Un día crecerás y tendrás que irte a vivir al mundo exterior. El niño negó con la cabeza y replicó. Allá afuera estoy en peligro. ¿Quién te lo ha dicho? Silas, mi familia, todo el mundo. Scarlett se quedó callada unos instantes. Oyó la voz de su padre que la llamaba. Scarlett, vamos, cariño, es hora de irnos. Ya has dado un último paseo por el cementerio. Ahora vámonos a casa. Scarlett le dijo a Nat, eres muy valiente. La persona más valiente que conozco y eres mi amigo. Me importa un pimiento que seas imaginario. Y dicho esto, volvió corriendo sobre sus pasos para reunirse